¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Karen Maite Dávila Cepeda. Ella es médico con formación en pediatría en el programa multicéntrico de especialidades médicas del TEC Salud. En dicho centro, posteriormente hizo la especialidad en neurología pediátrica para posteriormente emigrar a la ciudad de Veracruz para trabajar en el Centro de Rehabilitación Infantil, además de dedicarse a su consulta privada. Y el día de hoy la tenemos acompañándonos para platicarnos de qué es el autismo. Para esto, pues, te doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Karen? Hola, muy buen día. Todo muy bien, gracias. Me da mucho gusto verte. Karen y yo trabajamos juntos hace un par de años, justo antes de que entrara la... ¿Es especialidad o es alta especialidad o es subespecialidad? Es subespecialidad. Se hace primero pediatría y ya después se hace neurología pediátrica. Para los que están escuchando por primera vez este tipo de conceptos, Karen hizo 4 años de pediatría, que normalmente en algunos Sí. lugares es de 3, y posteriormente esta especialidad, si no me equivoco, son de 3 años más, ¿no? O sea, te aventaste 7. Sí, bueno, en donde yo hice neuro fueron 3 años y la mayoría de los centros son de 2 años. Ok, bueno, pues Karen tiene ya 7 años de posgrado después de 6, 7 años de medicina y justo hoy en día se dedica en gran parte, ve el tema del autismo y me gustaría empezar con ese tema. Para los que han escuchado mucho la palabra, pero que no tienen bien definido, ¿existe una definición propia de autismo o son como varios conceptos? El autismo se debe entender como un concepto realmente, porque es la descripción del comportamiento de una persona y entra dentro de los diagnósticos de psiquiatría en los trastornos del neurodesarrollo, que significa que este conjunto de comportamientos característicos se presentan desde temprana edad del desarrollo del niño. ¿Y cómo se podría, pues digo, porque son como muchas palabras técnicas, pero si lo Sí. escucha alguien que a lo mejor no está en salud, ¿cómo podría entender qué es el autismo? El autismo, primero hay que ser muy claros, no es una enfermedad, no es una tipo de discapacidad. El autismo finalmente es un una conjunto de características en el comportamiento de una persona. Entonces, estas características se van a presentar desde edades muy tempranas y van cambiando con el tiempo. ¿Porque se engloba como un trastorno? Porque estos comportamientos le pueden dar a este niño dificultad en el desarrollo de sus actividades diarias o dificultad en el desarrollo de ciertas áreas. De ahí que lo primero que se nota es que este niño se le dificulta comunicarse o socializar y que tienen conductas repetitivas. En cuanto a la edad de presentación, porque también quizá muchos, podrían preguntarse: "Oye, ¿el autismo se presenta desde el nacimiento, se presenta después de los 10 años? ¿Cuál es la edad de aparición o es una condición con la que se nace y se van presentando después los síntomas?". En general, como no es una patología que podamos identificar, no hay una lesión que yo pueda ver, no hay una sustancia que yo pueda medir, realmente es algo con lo que se nace. Es una predisposición que tiene una persona a desarrollarlo durante su vida. En lo general o lo más, digamos, dentro de los mayoría de los niños con autismo, las primeras características se presentan alrededor del año y medio, los 2 años, pero el diagnóstico un diagnóstico formal es a partir de los 2 años y medio o 3 años alrededor. Cuando se menciona el tema de diagnóstico formal, porque en un episodio, en algunos episodios previos hubo ahí la situación con que si se usan herramientas o no se usan herramientas diagnósticas, ¿hay una herramienta diagnóstica, no sé, test, pruebas o algo que se haga documentado con el paciente y con los familiares? ¿O cómo se puede abordar para el que tenga esa duda? Ujú. Sí, bueno, el diagnóstico es juntar lo mayor de información que se pueda sobre el comportamiento del niño. Entonces, hay diferentes herramientas en las que es neuropsicología con el que nos apoyamos. Finalmente, el neuropediatra tenemos el entrenamiento y tenemos la sensibilidad de identificar los datos de alarma. Y ya una vez haciendo las pruebas de neuropsicología, se hace como el diagnóstico. Estas pruebas son diferentes tipos. Unas son
de entrevista con los familiares o las personas que más conviven con el niño para poder evaluar las características de su comportamiento habitual y se complementa con algunas pruebas que se hacen en el consultorio con neuropsicología. Ahorita las herramientas que más están certificadas y que dan resultados como más con mayor fidelidad es el de entrevistas ADR y el de evaluaciones se llama A22, que tiene varios módulos dependiendo la edad del paciente. Y se complementan con otras evaluaciones también de inteligencia, de madurez y de otras de autismo. En cuanto a estudios para ver, por ejemplo, cosas más orgánicas o descriptivos y demás de imagen, ¿se suele pedir de cajón, por ejemplo, TAC, electroencefalograma y demás, o no es tan necesario hoy en día ese tipo de pruebas? En las actualizaciones, lo que se recomienda es que sea una atención personalizada y depende de los antecedentes del paciente. Si yo tengo un niño que en sus antecedentes hubo algún factor de riesgo para una lesión en su cerebro, que le faltó oxígeno al nacer, que tuvo algún traumatismo fuerte, que su desarrollo desde un principio no iba adecuadamente, entonces se valora y además sea la revisión. Si veo yo un tamaño de la cabecita menor al esperado o cierto factor como tono muscular disminuido, entonces ya se hacen algunos estudios complementarios, ya sea tomografía, electroencefalograma o incluso estudios como de genética o de tamiz metabólico. Ok, sí, justo lo que quería saber era si, porque luego de pronto no sé si a lo mejor hace algunos años los médicos generales, familiares, pediatras y demás decían, oye, pues se me hace que es autista o tiene el espectro, vamos a pedirle todos estos estudios y de pronto dices, oye, pues creo que no es tan necesario pedirle un TAC de cráneo a un niño que pues no necesita esa radiación. Entonces, por eso, eso tiene la intención de la pregunta. Eh, ¿Cuál es el nombre apropiado para mencionarle? Porque muchos mencionan trastorno del espectro autista o es autismo o es lo mismo. De hecho, aquí hubo un cambio en la forma de mencionarlo de acuerdo al DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría. Previamente se tenía como diagnósticos el trastorno de autismo clásico, síndromes de Asperger, síndrome de Rett y posteriormente se hizo un consenso en el cual se llega a la conclusión de que el trastorno del autismo es un espectro. Es como los llamados patologías como de sombrilla, en la que la persona puede tener manifestaciones variadas en los síntomas, por lo que se decidió cambiar el concepto de como síndromes a trastorno del espectro. Y espectro pensándolo en muchos niveles y muchas manifestaciones. Ok, perfecto. Decías más o menos la edad en la que es aparición. ¿Eso es lo más habitual? ¿Eso es lo más recomendado? ¿O hay niños que se pueden escapar y del diagnóstico y que de pronto se den de cuenta los padres a los 3, 4, 5 años? Y la pregunta asociada es, ¿se dan cuenta primero los padres o es el maestro del kinder el que le dice a los padres, oye, se me hace que tu hijo necesita una valoración? ¿Qué es lo que más ves? Aquí es muy variado porque como es un espectro, tenemos el niño que está en el espectro del autismo que más pronto se diagnostica, es el que tiene esta dificultad para comunicar y socializar. Es esta historia en la que en los primeros meses empiezan a tener balbuceo, luego empiezan a tener palabras y como al año y medio dejan de usar las palabras y entonces su comunicación es no verbal y empiezan a señalar o hay algo muy característico que es que usan a los adultos como instrumento. Es cuando me dicen los papás, no señala, pero cuando necesita algo va por mí y me lleva de la mano y me encamina la mano a lo que necesita. Eso es una forma instrumental de usar el adulto. Y estos niños son los que detectamos muy chiquitos y los papás los traen, porque no tienen el lenguaje. Pero los niños que sí hablan, a veces lo que más se les dificulta ya es socializar, integrarse con otros niños a la hora que ya están en la escuela o las conductas repetitivas, que es que a veces
necesitan hacer las cosas de la misma manera todo el tiempo. Y de pronto dice la mamá, vamos por el camino a la escuela, pero si yo me desvío, él se pone muy ansioso o no lo tolera. Entonces ya tenemos patrones restrictivos. O la alimentación también. De comer de todo, empiezan a comer muy selectivamente. Espero que los que estén escuchando esto no me vayan a matar, pero hay un cierto grupo de población que le atribuye el autismo a las vacunas, justo por este detalle que acabas de mencionar, que empiezan como a lo mejor muy bien en su desarrollo y de pronto al año y medio tienen un retroceso muy marcado, porque me ha tocado algunos pacientes en consulta que mencionan eso, y dicen, no, pues es que fue por las vacunas, y dices, no, pues, ¿cómo responder ante eso? Aquí, de hecho, fue un momento y de hecho fue un artículo en específico en el que cierto médico hablaba de que las vacunas estaban asociadas con una mayor incidencia de autismo, pero fue un artículo que tenía ciertos conflictos de intereses con farmacéuticas y ya después de un tiempo que se vio que provocó muchísimos problemas antivacunas y se hizo toda una investigación, este médico incluso perdió su licencia porque hizo mucho daño a la niñez. Órale, pues no me había documentado tanto para saber eso. Pero pues es que sí, al final de cuentas está muy delicado. Y muchos padres que no son del área de la salud, ya ves que no tienen ningún tipo de formación, se dicen, no, pues es que eso es lo que dicen. Y cómo, pues no es tan fácil debatirles cuando ya ellos lo compraron, ¿verdad? Entonces, que también yo lo que les digo es, bueno, pues es que tampoco hay un estudio de una población sin vacunas como para saber qué tanto autismo se presenta, porque si tú, oye, pues si en no vacunados como quiera se presenta en la misma cantidad, pues entonces ahí tienes tu respuesta, ¿no? Pero estudiar eso también es muy difícil. Eh, Sí, y Adelante. un estudio como ese estaría como fuera de los límites de la ética porque estás estudiando un grupo que tiene estás como propiciando un grupo de control en el que no tendrían protección a vacunas. Por eso no es posible hacer ese tipo de estudios. Sí, no, claro, me queda claro. Volviendo al tema de las presentaciones, justo, a lo mejor suena repetitivo, pero el tema del espectro es justo por eso, ¿verdad? Porque algunos sí tienen el lenguaje, algunos tienen como nada más alguna limitación con una situación, con otra situación, y algunos podrían pasar desapercibidos hasta edades más grandes o normalmente casi todos se detectan a los 6, 7 años máximo. Aquí es muy interesante porque todo depende de la red de apoyo que tenga ese niño y qué tanto se considera que sus conductas son problema. Ha habido situaciones que me han platicado las neuropsicólogas que están evaluando a algún niño por riesgo o por sospecha de autismo y cuando conocen al papá o a la mamá se dan cuenta que están en el espectro pero nunca se les diagnosticó. ¿En el espectro los papás o los hijos? Los papás, o sea, hay veces que dicen de que es igualito al papá, pero o sea, es aquí donde caemos en cuenta que realmente no es una patología, es características de una persona, es conducta. Entonces, ¿cuándo consideramos que es un trastorno? Si me da problemas en mis actividades diarias. Si una persona tiene características de el espectro del autismo, pero esas características se van apoyando con digamos, son de un nivel leve, que se le llamaría nivel 1, que necesita muy poco apoyo para desarrollarse y su red de apoyo considera esas características no como una patología, sino como algo manejable, pues nunca se va a acercar a hacerse un diagnóstico. Y esa persona puede funcionar como todos los demás y nunca hacerse el diagnóstico hasta ya muy edades muy grandes. Ok, perfecto. Pues gracias por la respuesta. ¿Y cuáles serían para la población en general, cuáles serían como los síntomas que más te pueden alarmar? En el periodo a lo mejor de los 2 a los 5 años, ¿qué ves tú en un niño que te pueda llamar la atención y decir, oye, sabes qué, creo que lo ideal sería llevarlo a con qué médico de contacto? Por ejemplo, te Ujú. toca ser el médico general o el médico familiar, de inicio va al pediatra, de inicio va al neurólogo, con el psicólogo, ¿a dónde referirlo y basado en qué ciertos síntomas o comportamientos?
Sí, aquí los datos de alarma van en el desarrollo del niño. Generalmente el primer contacto va a ser el pediatra que lleva su control del niño sano. De ahí es importante que tengamos este control, porque se van a poder detectar de forma temprana los momentos en los que el niño como que de ir su desarrollo a la par que los demás empieza a ver como un desfase. Y ya el pediatra puede entonces referirlo a neurología, que sería como un primer paso, y ya la evaluación es por neuropsicología. Entonces, los primeros rasgos que tenemos que tomar en cuenta son, así siempre pensando en estas dos grandes características, que es comunicación y socialización y conductas repetitivas. Entonces, un niño pequeño de empezar a comunicar deja de utilizar el lenguaje. Y entonces para los 2 años no tiene ninguna palabra, a los 3 años no se comunica con palabras, señala, si le hablamos no nos responde al nombre, no necesariamente es decir, no voltea, sino ni siquiera cambia el gesto, ni siquiera se detiene. Otra de las características en la comunicación es no comparte intereses. Generalmente si es un niño pequeño, si tú le dices, mira allá, el niño va a voltear. Estos niños, uno de los síntomas tempranos es que no comparten ese interés. Entonces, cuando alguien señala, no le siguen como el estímulo, no comparten lo que les interesa. O si algo les gusta, en vez de señalarlo y decirte, mira, nada más ellos como que introvertidos, o sea, como que no lo comparten. En las conductas repetitivas tenemos esto de pronto mucho movimiento, de estar corriendo de pared a pared sin cansarse, dar giros sobre su propio eje, que les gusta de pronto trepar mucho o actividades de movimiento y que si queremos detenernos les cuesta mucho cambiar de actividad. Te quitan o se sueltan para que ellos puedan seguir haciendo esa actividad. Son creo que de las características que más fácilmente se pueden identificar. Ok, perfecto. Y justo como para cerrar ese tema es siempre considerarlo cuando ya presentan como una limitación en ese desarrollo, ¿no? O sea, cuando es necesario llevarlos es cuando ya estás viendo que llama mucho la atención ese tipo de comportamiento. Pues desde que se tenga la sospecha, sinceramente, es entre, o sea, si yo tengo mi niño, no está teniendo un lenguaje verbal, veo que se le dificulta integrarse con otros niños, sí se integra, pero como que corren y él corre con ellos, pero no parece que está jugando, entonces dices, se le llama a veces juego en paralelo, que hacen lo que los demás hacen, pero sin integrarse o tiene estas conductas que de pronto es siempre hay que hacer lo mismo. Entonces, ante cualquier sospecha, lo ideal es que se hable con su pediatra la inquietud y se pueden hacer algunas evaluaciones como de escrutinio, algunos test o algunas encuestas de consultorio para detectar si hay riesgo de estar en el espectro. Perfecto. Creo que de diagnóstico y demás hemos hablado suficiente para poder entender cuándo y cómo se presenta. Y la segunda, o sea, el otro tema que me llama mucho la atención es, ¿hay un tratamiento farmacológico, es terapia, es apoyo? ¿Cuáles son como las aristas en las que se desarrolla un tratamiento? Debemos considerar que como tal cual, el autismo no es una patología, no es un algo que le falte al niño, que le sobre, pues no hay un tratamiento específico que yo diga, el niño tiene autismo, le tengo que dar esto. En realidad es dependiendo del momento en el que está el niño y sus características, es lo que se va a ir manejando. Si yo tengo un niño pequeño y es un niño que su impulsividad le causa factores de riesgo para algún accidente. Muchos niños no miden peligros, muchos niños, como tienen esta dificultad de comunicar, entonces no siguen indicaciones y es un niño que salimos y no me va a escuchar y se va a ir corriendo. Entonces, o son niños que no toleran la frustración y a veces se lastiman ellos mismos como una conducta repetitiva. Entonces, ahí manejamos la impulsividad y luego más grandes. Son inquietos
o tienen ya porque hay varias comorbilidades. De edad chiquita, pequeña, las conductas impulsivas. Luego, en el momento de escolaridad, el déficit de atención e hiperactividad puede ser más común en niños con autismo. Entonces, no manejamos el autismo, manejamos la inatención o la impulsividad. Adolescentes pueden tener más riesgo de depresión, ansiedad. No se maneja el autismo, se maneja depresión, ansiedad en cuanto a lo médico. Pero desde muy chiquitos es la parte terapéutica, es como el eje en el tratamiento, porque estas terapias que son muy variadas, hay terapia conductual, terapia sensorial, terapias de lenguaje, terapias de comunicación, van a fortalecer las áreas que este niño necesita desarrollar con ayuda. Sí, claro. Oye, y una duda, ahorita que mencionas, porque pues para quien a lo mejor apenas escuche este tipo de manejos o abordajes, pareciera ser un proceso que tiene un alto costo, ¿verdad? Por todas las personas que pueden llegar a tener que estar involucradas en el manejo multidisciplinario. ¿Te ha tocado alguna experiencia con que el seguro de gastos médicos cubra algunas atenciones o desgraciadamente falta mucho por hacer? Ahí es algo que falta mucho por hacer, porque sí a lo que yo me he documentado o me han comentado hay algunas pólizas que sí manejan salud mental, pero son pólizas a veces no necesariamente mexicanas. En México sí falta todavía como el apoyo para la parte terapéutica. Y de ahí que hay varios centros, o finalmente existen algunos como donde yo trabajo, que es una asociación de beneficencia pública, que tiene un subsidio de gobierno más aportaciones, donde está todo este equipo de terapeutas de psicología, terapias de lenguaje, maestras de educación especial y el equipo médico, y un área específica para niños con autismo. Pero que tienen un costo accesible. En donde yo estoy se hace una evaluación como, ¿Socioeconómica? ajá, del paciente, y ya se determina qué tanto puede aportar. Claro. Sí, porque, pues, digo, además, no solo es el costo, sino también el tiempo que se tiene que dedicar o destinar para llevar al paciente a atención, a terapia, y dependiendo, pues, como bien mencionas, de las necesidades que tenga, pues, es el tiempo que te va a demandar, para su atención. Eh, ¿cómo cómo ser un buen humano en cuanto a que te toque coexistir con alguien que tenga este trastorno? Y a mí me ha tocado, te comentaba justo antes de grabar, que mi hija en algún momento le tocó estar en su salón del kinder con un niño que tenía espectro, y pues, ella por su capacidad empática se le hacía fácil acercarse, como con mucha cautela. Obviamente, a nosotros cuando le dijeron: "Es que él tiene esto", pues le explicamos qué es y le dimos como las herramientas necesarias para saber cómo abordarlo y pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente, era la única que mencionaba la maestra que sí se le acercaba. ¿Cómo educar a la población de cómo abordarlos, cómo tratarlos? ¿Qué es lo más recomendable para poder integrarlos? Aunque a lo mejor ellos no quieran, pero pues de pronto sí se puede. Uh-huh. Aquí es considerar al niño que está en el espectro del autismo, es un niño que tiene un desarrollo igual a los demás. Antes que estar en el espectro, es un niño. Entonces, también tiene intereses, también tiene gustos, también tiene cosas que no le gustan. Algo muy importante es que el desarrollo de los niños que están en el espectro del autismo, se ha visto algunos estudios en los que cuando son muy pequeños, había un estudio donde se les ponían imágenes de personas, imágenes de como patrones de luces, figuras, y los niños que están en el espectro tienden a tener más atención a los fenómenos, a las luces, al movimiento, a las fotos de figuras y no tanto a las personas. Entonces, por eso de pequeños no siguen tanto el desarrollo de aprendo o hago lo que me enseñan las personas, sino que yo de forma independiente aprendo y desarrollo lo que me llama la atención, y de ahí que les interesan las luces, las figuras, alinean los juguetes, el agua les gusta muchísimo, el agua suena, el agua se siente, el agua se mira. Entonces,
la forma de acercarse a estos niños es ver, como ser muy, muy conscientes de que su atención no necesariamente es hacia nosotros. Entonces, observar esas señales o esos indicios de socialización en los que si el niño se me acerca, ya está socializando. O si el niño tiene sus juguetes y me acerca uno, aunque no estemos la interacción que yo esperaría de te lo doy, me lo das y lo compartimos, con que me deje tener yo uno aquí, ya está interactuando conmigo. Entonces es darle su espacio para que este niño vaya desarrollándose y nosotros estar cerca para poder aprovechar esos momentos. Sí, claro. Y te lo comento porque justo hace días vi una publicación de Luis El Matador Hernández, un gran jugador de la selección mexicana, que su hijo tiene el diagnóstico y él lo comenta, pero pues él lo pone desde una perspectiva que a veces pues llama más la atención cuando un famoso lo pone y dice él, oye, pues se me hace injusto que mi hijo ha sido excluido de escuelas por solamente por este tema, ¿no? Que dices tú, pues bueno, no es tan complejo. Muchas veces les piden tener, que yo no sé qué tan válido sea, pero creo que da buen resultado. No sé qué opinas tú del concepto de maestra sombra, que es pues quien acompaña al niño dentro de su salón y les ayuda a tener como el mismo desarrollo que se les espera que tenga, que también ese es otro tema muy trivial, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que debería ser individualizado, pero el tema es cómo pues empatizar, ¿no? Creo que también hace falta educación en las escuelas de este concepto, ¿no? Sí, y como entender que estos niños se expresan con movimiento y se expresan con sonido, porque es su manera de poder como sacar emociones. Muchas veces es, si el niño se siente incómodo o inquieto, va a estar caminando por el lugar, va a estar haciendo ruidos, va a estar haciendo los aleteos. Y no es algo que se le tenga que quitar, es entender que se está expresando. Y eso es concientizar, digamos, si mi niño está en el espectro y yo sé cómo se comporta, avisarle a su maestra, avisar, si se enoja va a suceder esto y lo ayudamos de esta manera. Si está inquieto, va a hacer movimiento, va a hacer ruido, pero solito se regula o lo sacamos y se autorregula. Entonces es preparar, los papás saben cómo son sus niños, entonces es tratar de que las personas que van a convivir con el niño entiendan la comunicación no verbal que él tiene. Claro. ¿Y hay algún mecanismo que ayudaría si uno está, digo, de pronto ves videos que están en el súper, cuando están en algún supermercado, en alguna tienda, en un mall, y el niño entra pues en algún tipo de crisis, ¿cómo ayudarlos a que salgan pronto? O sea, mostrarles algo, ponerles música, porque pues luego mucha gente dice, no, pues, o sea, a lo mejor en ignorancia, abrázalos, agárralos de la mano y lo que menos quieren, pues seguramente es el tema del contacto físico. ¿Cómo poder ayudarlos a que se salgan de esa crisis y moverlos, o sea, para que encuentren un poco de Ujú. control? Allí es muy individualizado de cada niño, buscar su estímulo de confort, o sea, si es música, hay niños que la música los relaja, y lo principal es como todo niño, si en un momento está, en un momento de, ahora sí como los 3 4 años, que es cuando más se pueden presentar estas situaciones, si está en un momento donde ya la frustración le ganó, es vámonos de aquí, buscamos un lugar cómodo o un lugar donde se sienta tranquilo y entonces dejar que saque la emoción, porque también, como todo, antes de todo, es un niño y como todos los niños pueden tener sus momentos de ansiedad. Y como cualquier adulto también, o sea, en realidad solamente Ujú. hay que buscar que se puedan autorregular, y dejarlos tranquilos. Seguro hay más, pero hay una gran serie que me gusta, que se llama The Good Doctor, que justo vas viendo la evolución de cómo desde que entra hasta no la ha terminado, no sé si tenga algún fin, pero pero ve está muy interesante porque van mostrando cómo la parte de que sí pueden adaptarse al entorno, pueden ir aprendiendo, incluso pueden entender lo que se espera de ellos sin que en realidad ellos estén totalmente de acuerdo, pero saben que es como pues la manera más fácil de seguir avanzando
porque pues también pues tienen que desarrollarse profesional y personalmente, ¿no? Entonces, Ujú. para los que no la han visto, es una gran serie para entender cómo el espectro autista y cómo sí se puede lograr el éxito, cualquiera que sea la definición de esta, porque también he platicado con una maestra, con una psicóloga, que menciona que pues también hay un espectro, pues vaya, como el nombre lo dice, es el espectro, y hay personas que desgraciadamente no van a poder llegar a tener desarrollo social, aunque tengan el intelectual, y es complejo integrarlos en el mundo profesional, ¿no? Así es, y entonces ahorita afortunadamente pues existe más apertura a que hay ambientes para todos y hay grupos para todos, entonces pues cada vez hay mayor apertura para que a estas personas que ahora sí uno de sus síntomas les causa mucho, ahora sí una discapacidad para socializar, puedan desarrollarse de forma como en otras áreas donde sí tengan fortalezas. Ok. ¿Qué tanto, creo que debe haber sido más al principio del episodio, pero qué tanto se presenta el autismo en la población? En la población en general está calculado como una persona por cada 68 a nivel como mundial, a nivel como en general. En México no hay una estadística específica, pero en la que tenemos como más acercada o más acertada, menciona que es uno por cada 115 niños. O sea que en una escuela de gobierno tradicional, que si los grupos son de 35 y hay de 3 a 4 grupos por año, es esperado que a lo mejor uno o dos personas por año van a tener trastorno del espectro, y pues así como, bueno, hace episodios previos veíamos trastorno de déficit de atención, que era casi hasta 1 de cada 10, pues si le va Ujú. sumando, y además que mencionaban, TDA muchas veces se presenta con una comorbilidad, pues hay que ir también integrando que el tema de la salud mental, ahorita que decía los seguros de gastos médicos, yo no conozco uno en México que integre el abordaje de la salud mental, que es tan costosa, y que pues al final de cuentas, oye, pues si cubres complicaciones de la diabetes, como por qué no cubres el tema de la salud mental, y eso mismo debería abordarse también en el gobierno. Eh, ¿Qué se nos está escapando del espectro autista, Karen? ¿Qué Hemos podríamos? visto diagnóstico, hemos visto Ujú, como medidas preventivas, hemos visto prevalencia, también ujú. pues la recomendación para quienes estén presenciando a lo mejor algún tipo de crisis, el cómo verlos, el cómo notarlos. Eh, Básicamente pues eran como las dudas más grandes que yo quería ver, porque pues el objetivo no es que sea una clase, sino Ajá. para que quien escuche por primera vez que diga, oye, pues a ver, vamos a entender un poco el espectro autista, qué conceptos se pueden estar escapando para decir, oye, pues esto también es importante considerar en el abordaje, en el diagnóstico o durante el manejo. A lo mejor de pronto, oye, pues qué tan seguido tienen que ver al médico, porque por lo que cuentas, pareciera que este seguimiento no va a terminar nunca, ¿no? Exactamente, es un seguimiento, ir según la etapa del niño es lo que se debe ir ofreciendo. O sea, lo ideal es que se lleve un control por su pediatra de niño sano, porque tenemos muchos niños presentan dificultades en la alimentación. El seguimiento por neurología pediátrica también tiene que ser por lo menos cada 4 meses, dependiendo de cada niño. En la adolescencia luego nos debemos apoyar de psiquiatría, paidopsiquiatría también juega un papel muy importante, sobre todo porque sí tenemos depresión en adolescentes hasta en un 20 a 50%, o sea, sí, trastornos bipolares también, del 6 al 21%. Entonces, es estar muy atentos de las señales en las que algo no está funcionando y hacer un reajuste en sus medidas terapéuticas. La terapia es así, es prácticamente indispensable en todas las edades del niño, porque desde pequeños reforzamos lenguaje, comunicación, la conducta, se les enseña a cómo manejar la frustración, cómo adaptarse mejor, cómo entender cosas que a veces entendemos la mayoría por sentido común, a ellos se les dificulta mucho. Es como lo toman todo muy literal en algunas ocasiones, entonces si de pronto necesitan una persona de confianza, una psicóloga o psicólogo con tacto para que les puedan enseñar cómo a lidiar
situaciones que a veces les da pena decirle a los papás, sobre todo ya de adolescentes. Y sí, es un trabajo diario. Los papás, la verdad, aquí se llevan el mayor del esfuerzo y el mayor del crédito en el éxito de estos niños. Sí, claro, sin duda que digo, tengas o no trastorno del espectro autista, el tema de tener un acompañamiento durante casi todas las edades es bueno. Bien lo mencionas ahorita con el tema de la adolescencia, a veces hay temas que, pues, ni se los van a decir a los papás, los amigos no son la mejor opinión, entonces, llevar como a tus hijos y a ti mismo con el psicólogo y el psiquiatra, creo que es la mejor inversión que uno puede hacer, pero pues sigue habiendo mucho este tabú de por qué vamos a ir con un psicólogo o un psiquiatra si estamos bien o si eso no es para locos y demás. Pero pues gran recomendación y sí, mentalizarse en que el acompañamiento pues seguramente va a llevar muchos años hasta que a lo mejor de pronto ya se vuelve independiente y él mismo sepa que tiene que hacer pues su seguimiento individual. ¿Algo más del espectro autista que se nos está escapando para ir cerrando el episodio? Aquí los papás deben invitarlos a que observen a su niño y cualquier dato que les llame la atención o que les preocupe, acercarse con su pediatra para poderlo evaluar, porque los papás son los primeros que notan algo, tienen como ese sentimiento de que algo anda mal. Y en vez de esperarnos, al ratito habla o cuando entra a la escuela, mejor preguntar a su pediatra. Eh, Algo también importante que a veces es triste de comentar, el lenguaje es una clave importantísima para el éxito de estos niños. Entonces, entre más temprano podamos intervenir y entre más temprano busquemos que este niño desarrolle el lenguaje, en un futuro mejor se va a poder adaptar. Cuando un niño no desarrolla lenguaje o comunicación, independientemente de que esté en el trastorno del espectro del autismo, puede tener otras patologías, pero si para los 6 años no tenemos el lenguaje, ya va a ser muy difícil y esto nos va a causar que este niño tenga mayor dificultad en su desarrollo y en su vida diaria. Perfecto. Sí, pues no dejarlo para después. Muchos justo dicen eso, no, ya pronto agarrará. Y más ahora que en COVID pues hubo aislamiento, creo que este tema se agravó más porque pues nunca llegaron a la escuela y ya para cuando llegaron era demasiado tarde. Así que pues justo buena recomendación. Si alguien tiene pues un tema que les cause curiosidad, pues no pasa que paguen la consulta del pediatra. Digo, al final de cuentas, si les dicen que no, pues bueno, qué bueno, pero si les dicen que sí, están muy a tiempo. Justo mencionabas, como para ir cerrando, a partir de los 2 años, 2 años y medio, si tú ya ves algo que llama la atención, pues no lo dudes, invierte el dinero que sea necesario, porque pues al final de cuentas el tiempo pues va a cobrar una factura. Y justo la plasticidad creo que son la mejor etapa para poderlo abordar. La verdad es que agradezco bastante que nos hayas acompañado. Me da mucho gusto verte después de un par de años. Mis respetos para aventarte tantos años y te felicito porque pues la labor que haces también es una labor muy digna y muy bonita porque pocos tienen la paciencia para dedicarse a este tipo de patologías, por llamarle de alguna manera, porque es complejo y además que requiere mucha paciencia y corazón, pues gran corazón para abordarlos. Karen, ¿algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos de la audiencia? Pues muchas gracias por la invitación. Recalcar cualquier inquietud con sus niños, acérquense al pediatra. El pediatra generalmente como todo el neurodesarrollo, desde autismo, déficit de atención, retraso en el desarrollo, son temas que en la actualidad se están haciendo más conscientes, pues ya actualmente todos los pediatras tienen como una idea muy, muy amplia de qué debemos observar, qué debemos buscar. Entonces, a final de cuentas, el bien común del niño es el objetivo, ¿verdad? Que logre su máximo desarrollo intelectual, social y que sea una persona de éxito. Entonces, pues nada más, ese consejo, cualquier inquietud, cualquier cosa que llame la atención, acercarse con los pediatras. Perfecto. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos y iluminarnos un poco este tema pues del cual hay que hablar cada vez más para que podamos entender y podamos ser como mejores ciudadanos en cuanto a se presente este tipo de situaciones, que se va a presentar cada vez más seguido porque ya se visualiza. Antes se pensaba que era otro tipo de situaciones, estamos hablando de hace 30, 40 años, y que las nuevas generaciones pues ya lo ven, como me tocó verlo con mi hija, que pues ella pues para ella es un niño más, simplemente no tiene algunas habilidades, pero
Para ellos no representa ningún problema, como para muchos adultos podría ser que no puede ser, y que lo seguimos viendo en escuelas como colegios, que dices tú, oye, pues habiendo tanta educación y dinero por medio, ¿por qué sigues teniendo esos comportamientos? Entonces, de nuevo, gracias por aceptar la invitación. A ustedes que han llegado hasta aquí, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.